Bienvenidos a este breve video donde expondré la ponencia que efectué el 21 de octubre pasado en ocasión de la Jornada de Actualización Técnica 2025, donde diserté sobre ganadería de precisión y el uso de drones. Esta breve charla resume mucha teoría y muchos conceptos, por lo que solamente es expositiva en cuanto a los resultados. Agradezco a todos los concurrentes a dicha jornada, especialmente a conocidos y amigos que me vienen siguiendo desde hace tiempo. Hacia ahí vamos. Comenzaremos comentando que vamos a realizar un ortomosaico con un vuelo donde había 100 y pico de imágenes, fotografías, y las hemos recortado a 33 para hacer un procesamiento rápido, ya que esto es un mero ejemplo de los usos de los drones en la ganadería de precisión. En este ortomosaico vamos a aplicar dos características básicas. La primera es medir una pastura para ver qué superficie tiene, hacer algo de inteligencia artificial para descartar la maleza, y también vamos a examinar un lote de ganadería que está en uno de los costados. Comencemos. Como estamos viendo, tenemos este procesamiento que se compone de 33 imágenes, las cuales hemos modelado siguiendo todo el flujo de trabajo hasta llegar a este punto que es el ortomosaico. Tal como está, lo podríamos medir, por ejemplo, con la COBCAL, detectando cuál es el verde que corresponde evidentemente a la pastura y descartando lo que es la maleza. Pero tenemos otras formas, que es mediante el mapeo espectral, utilizando la calculadora raster que estamos viendo en pantalla, por la cual vamos a aplicar un pequeño índice que tengo preparado aquí y lo vamos a ajustar para que, por supuesto, sea acorde a nuestras necesidades. Para eso, lo primero que voy a hacer es cargar un LUT, que es muy específico, que está hecho a mi medida, es decir, yo lo diseñé, para tener un conteo, digamos, de la actividad fenológica. En este caso vamos a hacer hincapié en la cuestión de la clorofila. Vamos a ajustar convenientemente el margen de esta apreciación y vamos a obtener este mapeo espectral, que lo podemos ajustar más inclusive, o un poquito menos, depende de la necesidad de contraste que nosotros tengamos. Vamos a ajustar un poco más para ver cómo queda. Vamos a ponerlo por aquí. Fíjense cómo se va cambiando completamente todo. Vamos a ajustar un poquito más la parte verde de la curva y vamos a tener esta resolución. Digamos que es lo que necesitamos para separar lo que es la pastura de lo que no lo es. Vamos a volver acá. Bien. Entonces aquí tenemos el mapeo espectral de banda visible. Recordemos que las bandas visibles se basan en RGB. No requerimos necesariamente trabajar con infrarrojos cercanos, Red Edge, ni nada por el estilo. Utilizamos solamente los canales o las bandas RGB y mediante un vuelo planificado y cuidadoso que sea siempre en las mismas condiciones de luz, a la misma hora, etc., vamos a lograr ver esto. Y la interpretación es simple. Lo rojo es lo que no es pastura, es la arena, es la poca vegetación, etc. El amarillo es algún tipo de vegetación seca, senescente o que no es la pastura, y la pastura es el verde más oscuro. Aún así, esto necesita ser refinado, entonces vamos a trabajar generando un mapa prescriptivo. El mapa de prescripción, que está diseñado para otra cosa, es decir, está diseñado para las aplicaciones, en este caso lo vamos a utilizar como un método para separar la paja del trigo. Entonces aquí tenemos tres clases. Me gusta siempre trabajar con números impares. Y acá vamos a poner una clase que va a valer 10. Acá le vamos a poner que vale 20. Y acá le dejamos 100. ¿Qué significan estos números? En realidad, en un mapa de prescripción variable, la dosis.
pero aquí simplemente para generar etiquetas que nos van a servir para cuando transportemos al QGIS todo este material para poder visualizarlo de una manera correcta. Ahí tenemos ya las líneas, las curvas que corresponderían en este caso a la separación de las 3 categorías, que si nosotros acercamos vamos a poder ver cómo fue discriminando y en cierto sentido separando, como les comentaba, la maleza de la pastura y de lo que no nos interesa. Esto es una forma bastante rápida. Por supuesto, esto hay que exportarlo. Lo vamos a exportar como un SHP. Aquí tenemos el menú de exportación. Cargamos un nombre, lo va a exportar en SHP. Y luego lo vamos a levantar, por supuesto, en el QGIS, que es lo que vamos a hacer a continuación cuando finalice esta primera parte del video. Sin embargo, no quiero dejar de pasar la ocasión de mostrarles esto que vamos a ver ahora. Un lote de búfalos que están aquí. Vamos a filtrar las fotos solamente por esos animales. Vemos la foto individual. Fíjense que acá tenemos unos animales que estaban esperando para comer y que aprovechamos para volar, por lo cual vamos a hacer una pequeña actividad de conteo y alguna determinación mínima de medidas de estos animales, como para establecer un criterio que correlacione el peso y el desarrollo de estos con lo que ustedes están queriendo lograr con su ganado. Muy bien, pasemos a continuación al QGIS. Bien, damos inicio a nuestro QGIS, aquí ya arrancado, y vamos a cargar el proyecto que nos compete. Este proyecto básicamente consta de una serie de capas que las podemos agrupar, digamos, por fechas y construir una línea de tiempo. Es decir, todo lo que estamos viendo aquí a la izquierda formarían el conjunto de datos que vamos a necesitar para un visionado. Fíjense que de fondo estamos teniendo un mapa de referencia de OpenStreetMap. Podríamos poner uno satelital, pero este es claro, entonces en ese sentido es mucho mejor que simplemente nos visualice lo que nos interesa. Ahora lo que vamos a hacer es un zoom al ortomosaico que está inserto dentro del QGIS y vamos a ver el siguiente material. Ahí tenemos el ortomosaico que habíamos realizado en el Agisoft Metashape, donde se pueden apreciar las parcelas y también los búfalos. Vemos que hay unas zonas de tierra cubierta, un pedazo de camino, hay maleza que está agostada por el calor y la sequía, porque esto fue tomado en un momento de sequía. Vemos los lotes de pastura que están florecientes. Esto es la información visual que podemos obtener. También dentro de este mismo esquema de cosas podemos realizar mediciones, podemos medir distancias. Por ejemplo, el lote mide de cabo a rabo 52 metros, podemos medir superficies. Vamos a medir, por ejemplo, este lote. Fíjense que ahí estoy desplegando un polígono. Esa medición me da exactamente 195 metros cuadrados. Y hasta aquí podemos ir haciendo un montón de cosas que, digamos, nos permiten tener una primer cuantificación. Sin embargo, con el mapeo prescriptivo que hicimos, podemos lograr el siguiente material, que es esto. Esto es una categorización de la cantidad de pastura o de maleza, si lo prefieren, o de suelo desnudo, o lo que ustedes elijan como variable determinante, que ha sido agrupada y luego ha sido cuantificada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una categoría 0 que no nos interesa, que vendría a ser lo que significa no utilizable por el ganado. Ahí se va transparentando esa capa, estaba ocultando el ortomosaico. Ahora tenemos una capa que tiene un valor de 20, que es un valor totalmente subjetivo que le pusimos para diferenciar, que son pastos ralos, pastos senescentes, etcétera, que también la podemos quitar. Y finalmente nos queda este material que estamos viendo acá, que vendría a ser el ajuste fino que hicimos con las curvas en el mapeo espectral para determinar aproximativamente la cantidad del recurso forrajero. Esto suma 480 metros cuadrados. Son lotes pequeños. ¿Por qué no son uniformes? Porque los valores que tomamos como óptimos se ajustaron
en el mapeo espectral, y al poligonizar y generar estas superficies mediante los SHP, obviamente no incluye todo, sino que va separando. Puede ser que estos 480 sean un poquito más, sean 500, póngale, pero básicamente lo que estamos haciendo es decir, hay 480 metros cuadrados. Supongamos que esos 480 metros cuadrados nosotros los quisiéramos evaluar, tendríamos que saber dos cosas. Primero, la altura del recurso. Vamos a ponerle un metro para redondear el cálculo. Serían 480 metros cuadrados por un metro de altura. Nos da 480 metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por la densidad del pasto por metro cúbico y nos va a dar la cantidad de toneladas que hipotéticamente representaría nuestro lote. Y a partir de eso nosotros sabemos cuántos animales pueden pastorear en ese lugar. Esta es una forma de ver las cosas que por supuesto tiene que ver con el aprovechamiento y el cálculo de esos lotes y esos recursos. Pero la cosa no se termina acá, porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, que yo he capturado del conteo automático, que tiene obviamente una interfaz donde nosotros podemos hacer pequeñas correcciones, donde vamos a advertir que se han contabilizado 14 animales, pero esta cuenta está mal. Fíjense que no he corregido entre la 1 y la 12 un animal que hay aquí. Ese animal que está aquí es el 13º, y de manera hipotética tendría que haber otro más, así que estaríamos hablando entre 13 y 14 animales. Esto no solamente lo podemos hacer con las vacas, con los búfalos, sino también con estos otros animales que son de otro ortomosaico, de un lote de parición. Fíjense que todos estos animales nosotros no solamente los podemos contar, sino que usando las mismas herramientas de mensura que teníamos para calcular distancias, podemos medir y nos van a dar obviamente estas mediciones. En este caso medimos de cabo a rabo, tiene 1 metro 32 centímetros, y esto nos va a permitir a nosotros calcular aproximativamente el peso del animal, 40 centímetros, acá tiene 36 centímetros y en la parte más ancha tiene 52 centímetros, 53 centímetros. ¿Qué significa todo esto? Significa que podemos contabilizar medidas y esas medidas las podemos correlacionar con una curva que tengamos del peso de estos animales, que obviamente varía según la raza, la edad y algunas condiciones. Y con esto podemos desde el dron hacer una especie de conteo aproximativo de los pesos y calcular si le faltan, si necesitan, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer obviamente con los ortomosaicos. Fíjense que si nosotros no tuviéramos los ortomosaicos sería un poco más complicado. Por ejemplo, esta imagen que no posee la georreferenciación también la podemos medir, pero no nos va a dar el valor. ¿Por qué? Porque no tiene el sistema de referencia de la georreferenciación. Entonces es absolutamente inútil querer medir nada sobre nada. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos aquí es un instrumento que nos permite agrupar por fechas. Todo esto, desde ganado hasta OpenStreetMap, lo podemos incluir en una sola fecha, donde vamos a ir viendo la evolución de esa pastura, o si ustedes lo prefieren, también de esos animales. Por supuesto, esto no se agota aquí, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Pero para no complicar la cosa, lo vamos a dejar por acá. También, obviamente, incluimos el mapeo espectral, como lo estamos viendo acá, donde claramente se va a diferenciar lo que es el recurso de lo que no lo es. Obviamente, esto también lo pueden aplicar para hacer mediciones que tengan que ver con la inundación, con la sequía, con incendios, con lo que ustedes quieran. Es simplemente un sistema donde ustedes ponen distintas capas y en esas distintas capas vamos acomodando toda la información relevante que nosotros necesitemos y deseemos.